percibirse Salvatierra. Este es el episodio de los lunes de Libertad Bajo Palabra. Bueno, ¿qué cosas suceden en el mundo? Terribles hechos todos los días. No vamos a reincidir en enumerarlos ni en criticarlos. Creo que hay asuntos más de fondo y ahora que llega el fin de este año tan convulso, tan duro para todos. Sigue habiendo contradicciones y no van a acabar, porque el escenario electoral, como he dicho más de una vez, parece ser la fantasía del más anárquico y del más antisistema que pueda haber en la sociedad peruana. Es de lo peor. Se ve el colapso total de todos los partidos políticos. Ahora mismo se ha declarado, digamos, inadmisible la lista que lleva a Keiko Fujimori como la candidata a la presidencia. Le han dado 2 días para subsanar, digamos, los equívocos que han hallado en ello, y si no lo subsana, se verá en la condición de improcedente todo, y por lo tanto Keiko no participaría del proceso electoral de abril entrante. Eso es uno. Ahora yo tengo una hipótesis acerca de lo que correspondería, dado este escenario tan lamentable de actores políticos. En la Constitución se dice que cuando hay, digamos, el 2/3 de los votos válidos que se han efectuado en un proceso electoral están viciados, se debe anular el proceso electoral y debe convocarse a unas nuevas elecciones. Eso sería muy positivo, dado lo negativo de toda la gente que está postulando ahora a la presidencia del Congreso. Tenemos el gran inconveniente que Sagasti y su completa ineptitud para todos los asuntos públicos está en el ejercicio de la presidencia. Entonces estamos en el problema de no dejar que Sagasti esté ni un día más en la presidencia, pero la verdad que entregarle en el 2021 el poder a cualquiera de los que están candidateándose ahora solamente puede acarrearle desgracias al país, porque verdaderamente ninguno de estos candidatos resiste una prueba de tensión y de un cuestionamiento exhaustivo de las ideas, por ponerlas entre comillas, las pachotadas que suelen decir. Ahora mismo se ha dado una entrevista más o menos exaltada en RPP, ¿no es cierto? Carvalho y otros personajes contra Verónica Mendoza. Podría resaltarse, como hacen varios, en primer lugar, que como es mujer, etcétera, se han querido aprovechar, han sido prepotentes. Puede ser, pero el tema de fondo es que Verónica Mendoza, una vez que fue puesta en tensión respecto de las ideas que tiene sobre la realidad peruana, sobre el paro agrario en particular y la toma de carreteras, no supo qué responder como toda la vida. Y la verdad que no es algo que solamente le pueda suceder a ella. Yo creo que cualquiera de los candidatos, digamos, a la presidencia, si se ven en una situación en la que haya algo de rigor argumentativo o intelectual, no resistirían ningún contrapunto. Entonces, lo que ha pasado ahora con Verónica debiera ser atendido por la población, la gente que lo apoya. Ahora tengan la plena seguridad que con otros candidatos va a pasar algo similar. Ahora, claro que quizás no en RPP vayan a tener la misma intencionalidad de criticarla, porque ciertamente también se le han mandado porque es de izquierda. Pero, ¿qué es lo que yo me he percatado? Y pueden ir ustedes a buscar, digamos, la intervención de hace unas horas. Que hay 2 puntos absolutamente inconducentes a un diálogo, porque Verónica y estos personajes de RPP ponían ideas sin atender los argumentos de la otra persona. Es decir, por ejemplo, le preguntaban, ya muy bien, usted está con los trabajadores, correcto, ¿y cuál es su opinión acerca de la toma de las carreteras? ¿Acaso usted la avala? Pretendiendo desacreditarla, ¿no? Ya, pero decía no, que sin responder se iba al tema de que no, la verdad que es la única forma que los trabajadores, que es la única manera, que por eso tenemos que hacer canales de diálogo. O sea, no hay claridad. Y francamente hay una desvergüenza porque tampoco le preocupaba a Verónica la situación de los empresarios. Y a los de RPP, absolutamente pues orientados a la derecha, les preocupaba por sobre todas cosas los empresarios y negaban circunstancias muy reales.
Inclusive, no se preguntaban, y creo que Verónica hubiera hecho algo muy positivo, haciéndole una especie de repreguntas o de réplicas, orientándolos a la circunstancia de que se cierran en que las empresas agroexportadoras han cumplido plenamente con otorgar todos los derechos, pero a sabiendas que hay empresas que contratan con services, hay que ser ingenuo para creer que se ha dado pues este cumplimiento. Entonces yo digo, estas formas de diálogo, entre comillas, no son ninguna manifestación de diálogo porque no llevan a ningún entendimiento. Son formas de exposición en las que no se presta ningún valor a lo que está tratando de comunicar la otra parte y se limitan a argumentar sobre la estructura de unas presuposiciones morales que les impiden ver la realidad claramente. Y se da por todos sitios. Se da con los enajenados que insisten como un golpe de Estado el 9 de noviembre porque detestaron a Merino y detestaron que lo saquen a Vizcarra, y hay gente que sigue creyendo en la honestidad de Vizcarra y hay gente que sigue creyendo en la aptitud, ¿no?, de Sagasti para ejercer el poder. Entonces no vamos a ninguna parte así. Y me preocupa que ya llegando a este fin de año no se hayan establecido responsabilidades directas sobre numerosos hechos que en el curso de estos últimos 12 meses han marcado al país. La muerte de Gerson Muñoz en Chao, Virú, hace unas semanas, la muerte de los chicos de las marchas contra Merino, pero también el uso muy tergiversado de la categoría de héroe, por un lado. Por otro lado, el tema, insisto, de este golpismo falso que señala cualquier cantidad de gente sin reflexionar un poco más. Luego, el tema de las vacunas, ahora con la convulsión que se ha dado por la segunda cepa del coronavirus, que tiene algunas particularidades más agravantes que la cepa que ya se conocía. ¿Quién ha sido responsable? Vizcarra tiene la desfachatez de culpar al Congreso que lo vacó. Qué casualidad que en esos días iba a cerrar el trato de la vacuna. Una falsedad más en el historial ilimitado de mentiras y falsedades que ha propalado Vizcarra durante tanto tiempo. Entonces tenemos que ir acabando con esta serie de mitos modernos, además sobre personajes tan mediocres, ¿no? Vamos a pasar ahora a conversar con el director de Lima Gris, que es un portal político y cultural muy interesante, así que vamos a acceder a una conversación con él en breve. Adelante.
Bien, retomamos Libertad Bajo Palabra. Ya estamos en contacto con Edwin Cabello, director de Lima Gris, una revista de las más interesantes del medio y que ha llegado ya ahora a su edición número 20, que es todo un logro, dadas las circunstancias que ya conocemos cómo está el país para los medios independientes. Bienvenido, Edwin. Bueno, primero saludarte, Percy, después de tiempo conversar y gracias por el espacio, ¿no? Por la invitación para hablar de lo que gustes en realidad. Primero, saludar el esfuerzo de Lima Gris de llegar a una edición 20, ¿no? De esta revista tan interesante, que yo mismo inclusive tuve alguna participación hace unos años, ¿no? Y todo lo demás. Entonces son gratos recuerdos y ver esa perseverancia, francamente enaltece a todos los que participan de la realización de la revista. Ahora, conversemos también sobre el medio virtual, que es tan controvertido y que siempre suscita polémicas. Ahora mismo, así como está convulso el país, con digamos, el modo de acción tan prostituido que tienen los medios de prensa tradicionales, que hablan un día un disparate y al otro cualquier pachotada sirviendo a los intereses de quienes les financian. El periodismo alternativo se abre pues como una compuerta de escape a esas manifestaciones, digamos, hediondas, ¿no? Casi de las alcantarillas de nuestra sociedad, que lamentablemente tienen primeras planas por todo sitio. Y Madrid, de alguna forma, ha tenido que combatir también contra este orden de cosas. ¿Cuál es tu percepción de este año tan lleno de mentiras, falsedades e infamias en el medio público? Dinos, Edwin. La crisis de la pandemia, yo creo que ha ventilado el nivel de corrupción que hay en el país, no solamente en el sector cultural, que es el cual nosotros permanentemente estamos atentos, sino a todo nivel, al nivel de salud, al nivel económico, al nivel político sobre todo, ¿no? Hemos podido ver en realidad cómo el país está sumergido en lo peor. Pero una de las preguntas es por qué por tanto tiempo no hemos permitido, ¿no? Nuestros padres o nuestros abuelos han permitido que esta corrupción se construya y genere lazos tan fuertes hasta el límite de normalizar la corrupción. Ese es un problema. La gente, lamentablemente, en la actualidad ya no se puede decir que existe una opinión pública, sino es una opinión formada por los medios, que como bien mencionabas, cobran una tarifa para publicar o anunciar algo. Es decir, ya no se hace periodismo en los medios tradicionales, lo que se está haciendo es propaganda. Hay un cambio total de información, ¿no? Mientras el Internet de alguna forma se ha convertido en un espacio democrático y donde una persona sin tener, digamos, una gran cantidad de dinero puede fundar y generar un medio de información, esto, con el pasar de los años, se ha ido consolidando y ya ahora los medios tradicionales voltean o miran de reojo con temor a lo que se viene porque el gran movimiento de medios independientes en el Perú, para centrarnos, está creciendo. Yo recuerdo a inicio del año 2000, habían pues contados con la mano, y de esos han quedado uno o dos, pero con los años han ido incrementándose para bien, por más que nos guste o no, de repente algunas posiciones políticas o algunas formas de pensar, pero hay más espacios para denunciar, comunicar y de alguna forma apoyar algunos movimientos, sobre todo en el sentido cultural. Yo creo que la cultura, para comenzar, Percy, es la base de todo. O sea, un país sin cultura está lamentablemente al filo del abismo, ¿no? La cultura para mí es una de las cosas primordiales que generarían el gran cambio para el país, pero que lamentablemente los políticos hasta ahora no lo ven así. Son muy pocos. He tenido la oportunidad de conversar con algunos congresistas y son muy pocos los que en realidad quieren apostar por la cultura, pero detrás de eso también hay una ignorancia tremenda de lo que es la cultura. Yo me río, y si te soy sincero, me río cuando escucho a los propios funcionarios del Ministerio de Cultura hablar de industria cultural. En el Perú no existe la industria cultural. No tenemos políticas para la cultura, ¿no? O sea, hay todo un discurso falso desde el propio gobierno
que ha terminado confundiendo, pues, ¿no?, a jóvenes y a personas mayores y a la propia gente que está vinculada al arte, a la cultura. Este año se ha demostrado que no hay ninguna entidad dentro del territorio peruano que sea más falaz que los que provienen de gobierno, tanto por el régimen de Vizcarra, el mismo régimen de Merino, ahora el mismo Sagasti. Ahora quisiera matizar lo que decían sobre los medios alternativos. Yo estoy de acuerdo que es positivo que existan como una confrontación a los medios tradicionales, pero existen también medios alternativos que son de los más torcidos y que por una posición ideológica inciden en exponer todo tipo de mentiras. No necesito enumerarlos, pero lo digo todos los que hablan de que el 9 de noviembre se dio un golpe de Estado, o están locos, o están vedados por una ideología, o están rentados por una clase de gente que quieren alterar, francamente, todo orden de cosas, ¿no? Yo digo, Merino, inaceptable, Sagasti es inaceptable, Vizcarra, peor, pero tratar, digamos así, en un modo público, de mentir una y otra vez, es francamente algo que yo no sé cómo pueden tener la cara y la gente para aguantar de estas falsedades. Mira, que no aguantan ni un minuto un examen exhaustivo. Para poner en punto lo que mencionas, ¿no? Comparto contigo esa farsa del golpe de Estado. Es por eso que lo que he hecho en esta publicación impresa también es señalar ese detalle, que en el Perú, al momento que Merino asume el poder, ¿no?, que le tocaba, porque tal como lo señala la Constitución, no hubo un golpe de Estado. Y eso es bueno dejarlo claro, y en la publicación impresa lo dejo claro, explicando el proceso del caso Richard Swing y la caída del expresidente Martín Vizcarra, ¿no? ¿Por qué? Porque eso termina poniendo a Merino en el poder, y luego es obviamente por esta gran marcha que se genera en el país, que dura solamente 6 días, y ahora está en el poder el señor Francisco Sagasti. Pero, como tú lo has dicho, hay medios que han repetido, hay gente que cree que en el Perú ha existido un golpe de Estado, pero no es así. Y es bueno también señalar eso. Tampoco es bueno insistir en convencer a esa gente, porque vamos a caer en un juego torpe de golpearnos la cabeza contra la pared. El tiempo es simplemente se expone lo que corresponda y exacto, ya quien quiere vivir en su error, tampoco vamos a estar en un plan evangelizador, pero es un sacrificio que ahora no. Hay una cosa que hay que recordar, Percy. El periodismo es el primer borrador de la historia, y de esa forma, cuando pasen los años, habrá mucha gente que va a revisar todo lo que se publicó y con la cabeza fría y sin emociones, ¿no?, va a poder darse cuenta de lo que pasó realmente en estos años. Esperemos que llegue a pasar eso, porque lamentablemente siempre hay algunas personas que quieren revisar, pero acá en el Perú, por esta disputa sobre quién tiene el relato hegemónico sobre lo que pasa, hay tantos hechos controvertidos de nuestro pasado que siempre se suelen encubrir y tergiversar, y hasta la fecha la gente no se pone de acuerdo por más pruebas que hay respecto de la idoneidad de agentes que han sido perversos para nuestro país. O sea, ahora mismo, digamos nosotros que tenemos una cierta edad, que hemos estado en contra del fujimorismo, si evaluamos qué nos ha propuesto el antifujimorismo durante los últimos 20 años, encontramos prácticamente nada más que salir a marchar o lavar una banderita o hacer un gesto, digamos, trágico de vez en cuando, pero nada más. Alan García y hablar con los dos gobiernos, con todas las cosas que se controvertieron respecto de él. Antes, y Melaunde igual, Velasco, toda la gente, Leguía, Prado, que huyó cuando la guerra con Chile. Entonces, hasta ahora se quiere negar la villanía de muchos de estos sujetos. Ojalá que las generaciones que vengan de aquí en adelante puedan concretar, digamos, el aniquilamiento de todas esas mentiras sobre toda esta suma de personajes. ¿No te parece? ¿Qué te parece, güey? Bueno, esperemos, pero repito, ¿no? Eso es lo que tú dices, se puede lograr, obviamente, con cultura, con educación, con una formación de calidad en los colegios, Percy. Hay un tema, la educación en el Perú está en crisis casi todo, el periodismo mismo, el periodismo está en crisis.
sistema de salud ha colapsado, o sea, casi todo en el país está colapsando, pero por eso mencionaba al inicio, ¿no? Esto no es de ahora, ¿no? Esto no se generó hace 5 años, esto lleva más de 100 años, Percy. Y lamentablemente nuestros abuelos, nuestros padres, no generaron un cambio real, no se atrevieron. Pero yo creo que poco a poco hay una generación que va a ir mejorando y cambiando las cosas, ¿no? Es la única forma, la gente tiene que informarse. La gente también lo que me he dado cuenta que está perdiendo el sentido de darse cuenta, pensar. Muy poca gente ya se pone a pensar, muy poca gente se pone a analizar las situaciones, repiten como loros, ¿no? Ese facilismo de agarrar lo que pasa por el aire y volverlo a tirar. Lamentablemente, eh, mientras no exista un gobierno, que creo que no va a existir por el momento y por muchos años, que se preocupe en esa educación básica de tanto de los colegios como las universidades, va a seguir generándose este desprecio por la propia cultura, por el propio país, ¿no? Mucha gente no sabe lo que es el Perú. El otro día yo me he preguntado por qué a ningún ministro de Educación en los casi 200 años que va a cubrir el país no se le ocurrió que las promociones de los colegios de primaria y secundaria viajen al Cusco para que conozcan en realidad lo que es el Perú, viajen a las provincias, viajen a la selva, para que conozcan, ¿no? ¿Por qué algunas promociones de colegio, incluso que tienen capacidad económica, salen del país, ignorando la riqueza cultural que tiene el propio Perú? O algunas promociones que se van, no sé, pues viajes de promociones a Ica o a ciudades que no tienen una riqueza cultural como la tiene el Cusco. Yo creo que con ejemplos como este se puede ir generando mayor interés, ¿no? Se puede ir despertando de alguna forma a los jóvenes a conocer lo que en realidad existe en el Perú. Lo que tú me estás comentando de estas clases que tienen la posibilidad de costear sus viajes y se van a cualquier sitio fuera del país, es, digamos, la continuidad del permanente, digamos, velamiento que tienen, digamos, las clases dominantes en el Perú, ¿no? Las clases pudientes, que siempre han estado de espaldas a la realidad nacional. O sea, la idea sería, francamente, no como lo dice la izquierda, que todo tiene que darse de la clase trabajadora, pero sí darle oportunidades a que los hijos de las clases trabajadoras puedan pensar y tener los mismos materiales, por lo menos de estudio, que los hijos de las clases pudientes, y que a la hora de la hora, como están sometidos igual a esa ceguera de su propia clase, pese a que tienen los medios para poder reflexionar, pensar y estudiar como corresponde, aun cuando logran tener carreras más o menos sobresalientes, no tienen ninguna idea de qué cosa está pasando en el Perú. Como tanto tecnócrata que está en muy buenos puestos en cuanto a ministerios existen y que francamente realizan cualquier tipo de políticas públicas que están diseñadas en un manual que no atienden a quien verdaderamente está conociendo al país, pueblos y barrios y todas las regiones que hay, ¿no? Mira, Edwin, estábamos hablando de cultura y yo mismo suscribo la idea que la cultura es un elemento fundamental de toda transformación social. Entonces vamos a hablar ahora ya acerca del proceso de Lima Gris, que llega a una edición 20, lo sé, a través a veces inclusive de muchos sacrificios. La publicación a veces no tiene un orden estricto en su periodicidad, pero llega a un número 20. ¿Cuál es tu impresión de este proceso de Lima Gris, su consolidación en el medio cultural, pese a las críticas infernales, por supuesto, de quienes se ven afectados por, por la crudeza y la necesaria confrontación de cosas que están mal y que lo consideran, digamos, quienes están en el medio, que deben ser expuestas ante la ciudadanía? Cuéntanos, Edwin. Bueno, yo recuerdo claramente cuando no existía todavía Lima Gris, buscaba algunas publicaciones culturales donde encontrar lo que me interesaba, ¿no? Había casi, eh, digamos, una especie nulo de,
todo lo que se desarrollaba en el país, no solamente en Lima, sino en el país. O sea, podías de repente enterarte de lo que pasaba en Miraflores, San Isidro y centro de Lima, y después, chao, no había más. Pero fuera de eso, yo creo que antes de Lima Gris, y lo digo así sin ninguna modestia, antes de Lima Gris no existió un medio cultural dedicado a la cultura que cuestionó y denunció como lo hemos hecho nosotros. Antes todo, el circuito cultural vivía fumando la pipa de la paz, de cóctel en cóctel. Pero cuando nosotros empezamos a cubrir eventos, a escribir sobre el funcionamiento y los funcionarios del Ministerio de Cultura, la cosa cambió. La cosa cambió porque no se dieron cuenta en ese momento que íbamos a durar los años que estamos durando. No se dieron cuenta que se estaba generando un bloque diferente de lo que ya existía. No se dieron cuenta que no nos interesaba en realidad llegar a generar una riqueza, ¿no? Una riqueza económica que busca una especie de bienestar. No, nosotros, lo digo nosotros porque somos un grupo desde el inicio, buscamos crear un espacio para expresar lo que pensamos. Les guste o no a otras personas, ¿no? Y poco a poco fuimos tomando o ganando más terreno, no solamente en el tema del cine, las artes plásticas, la literatura, sino también ya era el momento, creo yo, de hace casi 3 años de dar el salto hacia la política y mirar, ¿no?, desde otro ángulo la política, porque mucha gente cree que el Ministerio de Cultura no tiene de alguna forma funciones principales y básicas que tiene que desarrollar en el país. Mucha gente cree que el Ministerio de Cultura debe funcionar como una especie de ayuda al artista para solamente sobrevivir. Es un error. Mucha gente estira la mano al Ministerio de Cultura y cree que si recibe algo, el Ministerio de Cultura está cumpliendo su trabajo. No, hablamos de una cosa más especial, una estructura que tendría que generarse ya hace 10 años, porque tiene más de 10 años de creación, pero no se ha generado. Hablamos de políticas públicas. ¿Por qué durante 10 años, Percy, un Ministerio de Cultura no ha construido, ¿no?, de forma sólida políticas públicas para un país? ¿Por qué? Bueno, O sea, tú ¿por qué sabes esos también que el funcionarios siguen diseño de la ganando política grandes pública cantidades de requiere dinero de un y no consenso tiene nada y concreto? lamentablemente quienes ejercen a veces, digamos, la dirección de un sector, ¿no?, del Poder Ejecutivo, del gobierno, un ministerio específico, no tienen una plena independencia porque se ven circunscritos, al parecer, de quien está en la PCM y quien está en la presidencia de la República. La calidad de las personas que han ejercido un mando político también imposibilita que cualquier sector se desarrolle. Es una lástima lo del sector, pero mira lo que ha Sí, pasado con salud, que estamos pero viendo que todos los sectores son un desastre. sí, Percy, pero fuera de eso, hay una cosa básica. Los que han pasado como ministros en el Ministerio de Cultura ignoran en gran parte lo que es la cultura en el país. Y los funcionarios, directores, viceministros, mucho más. Tú te das cuenta, lo sacas por el perfil. O sea, no Hay conocen argollas por lo que todos sitios, sucede pues, culturalmente en el claro. país. Yo te digo, yo te digo, porque cuando, una de las cosas, ¿no?, cuando pedimos entrevista, no nos dan entrevista, porque nosotros no vamos a preguntar lo típico. Nosotros no vamos a Claro. preguntar la tontería que preguntan la mayoría de medios. ¿Me entiendes? Yo sé el dinero que mueve el Ministerio de Cultura, yo sé lo que hacen las direcciones de Concentrada del Cusco, yo sé lo que tiene que hacer los viceministerios, ¿me entiendes? Yo sé en qué está DAFO, ¿te das cuenta? Yo sé cuál es la función real de la biblioteca o del Archivo Nacional de la Nación. Estamos detrás, haciendo un Pero mira, seguimiento Edwin, yo permanente. casualmente ¿Te lo das cuenta? comentaba ahora en la introducción al programa, lo que ha pasado en la mañana, en la conversación que ha tenido Verónica Mendoza con Carvalho y con la gente de RPP. Yo creo que ese tipo, digamos, de inconducción al diálogo y al entendimiento y francamente a una demostración que uno sabe qué hacer, digamos, como candidato por lo menos, y lo que harías eventualmente estar en el pueblo, se repite en casi la totalidad de los que son candidatos a la presidencia. No hay entre los candidatos, francamente,
quien pueda sostener un diálogo bien argumentado, un plazo extendido, un tiempo de 1 hora o de 1 media hora, sometidos a tensión, van a rendir absolutamente lo que es el desastre de estos personajes, que no van a poder sostener una interacción, digamos, inteligente. Que vivimos llenos en un punto en el que hay gente que tiene un dominio, una participación del espacio público, de los medios públicos, y que no tienen las condiciones para ejercer ese mando. Muy bien lo que tú dices de cultura, lo hacemos extensivo a la cuestión política. Forsyth, candidato a la presidencia, por ejemplo. Y todos los otros. Yo no dudo, por ejemplo, que Hernando de Soto tenga mucha más preparación que otros candidatos. Yo digo, si nos ponemos a hablar con Hernando de Soto solamente acerca de lo que ha pasado en los últimos 30 años en el país, puedo estar plenamente seguro de que no solamente va a estar parcializado, sino que hay un montón de cosas que no entiende. Y esto es que es uno de los mejores candidatos que hay en teoría, lo que pasaba con Barnechea, que muy bien cuando expuso el tema del gas, pero Barnechea, una otra vez puesto bajo tensión, haría lo que ha hecho ahora último, que ha tenido que renunciar porque no ha podido establecer una posición de carácter y de entereza respecto de los hechos que se han dado en el Congreso por cuenta de Merino y la posición de Acción Popular. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, estamos en una situación terrible. Adelante. No, claramente, ¿no? O sea, no hay de dónde elegir, ¿no? La mayoría de candidatos en realidad manejan un tema y lo manejan a medias, ¿no? Pero hay una cosa interesante, Percy, mira, en estos tiempos yo creo que los políticos deberían tener un plus, y no lo tiene ningún político. Los políticos también deberían ser gestores, porque la mayoría de funcionarios, incluso ministros, ¿no? Cuando llegan al poder, una de las grandes excusas es, no tengo presupuesto. Eso hemos escuchado siempre, ¿no? Y como no tienen presupuesto, o de alguna forma, no hacen las cosas. Entonces, yo creo que ahora el político debería tener ese plus, ser un gestor a todo nivel, ¿no? Porque para precisamente no escuchar esa tontería que no tengo presupuesto. Yo te digo, yo he generado... La cooperación internacional, por ejemplo. Mira, hay tantas cosas. No sabes la maravilla que se puede hacer levantando el teléfono, ¿no? Y conversando sobre algo que quieres plantear. Si no te sabes mover, lamentablemente no vas a hacer nada. Si no sabes llegar a la gente, tú mismo lo has dicho, llegar a otros países o otros funcionarios internacionales, tampoco vas a hacer nada. Si no tienes ideas de lo que quieres hacer, peor aún, no sabes qué paso dar, si pisar con el pie derecho o con el pie izquierdo, ¿me entiendes? Pero cuando tienes en la cabeza un planteamiento general de lo que quieres hacer en el país, las cosas van a ser totalmente distintas. Vas a saber a dónde apuntar y con qué pie avanzar. Pero la mayoría de políticos están perdidos, sin brújula en realidad. Claro, lo único que tú hablas se puede, digamos, comprender dentro de la estructura de un programa, ¿no? Y una planificación. No tienen programas ni planes, y cuando hacen un plan de gobierno, o copian y pegan, o hacen cualquier cosa que se les ocurre, y la verdad que no estamos para aceptar ni las buenas intenciones que no tienen fundamentos, ni las intenciones torcidas de la mayoría que quieren hacerse pasar por muy decentes. Eso ni hablar, programas y planes, y si es posible un trasfondo de ideas muy claras acerca no solamente de la economía, sino de nuestros procesos históricos, sociales, etcétera. Adelante. Y para hablar un poco con esta, digamos, este puente, ¿no?, que une la política y la cultura, en estos planes de gobierno que se han presentado, y si hacemos memoria, yo recuerdo muy bien, antes la mayoría de candidatos a la presidencia, la parte de cultura estaba vacío, no existía una línea por las críticas, y es decir, que se fue extendiendo un poco más el hecho de que la cultura tenía que estar presente en un plan de gobierno, empezó a aparecer un párrafo en los planes de gobierno. Yo revisaba permanentemente. Después empezaron a aparecer 2 párrafos. Ahora, por lo menos, los candidatos tienen presente eso y están preocupados y buscan gente que los pueda asesorar en ese sentido. Pero te das cuenta, ha habido un avance, es un avance, pero un avance bastante lento todavía. Pero el problema es que el candidato ya debería llegar entendiendo la cultura en el país. No llegar y al momento de llegar recién querer entender la cultura en el país. Ese es el problema. Yo agregaría que debiera ser en todos los sectores.
porque hay gente que llega con ideas tan obsoletas en el campo económico que francamente solamente se puede visionar el desastre, porque hemos tenido 20 años de un crecimiento económico sostenido, digamos, positivo en esos términos, ¿no?, de la macroeconomía. No hubo una reversión de esos beneficios sobre la gente. Mira, yo te pongo, Quieren poniendo un tumbar ejemplo. todo eso, ¿y para hacer qué? No tienen Percy, tampoco. Dime, Percy, poniendo un ejemplo, mira, durante años, creo que más de 20 años, se viene hablando de una manera más continua el hecho del calentamiento global. Varios presidentes han llenado la boca hablando del calentamiento global, muchos candidatos incluso, y ahora, por supuesto, el propio presidente Sagasti, ¿no? Pero dime, claro. retrocedamos 20 años atrás y hagamos un balance. ¿Cuántos colegios nacionales en el Perú tienen tachos de 4 colores? No los tienen. Y ni un porcentaje, no hay esa data. Mira, Los que tú has visitado, no los nada que ver. tienen. No los tienen. O sea, de 10, 1. Mira, de 10, 1. Los particulares sí. Los particulares que he visitado sí. Pero los nacionales, en su mayoría, no los tienen. Y eso, tú te pones a decir, pero ¿por qué a estas alturas sucede recién una cosa así? O sea, nadie se da cuenta, nadie, ningún ministro de educación, o sea, por eso decía, ¿no? Mediante la cultura se puede realizar las grandes transformaciones, no solamente el país, sino a nivel mundial. Hay países que lo han logrado, Percy. Hay países que nos llevan ventaja, ¿no? Hay países, pucha, que se han convertido, gracias a su economía, a su cultura, en potencia. Absolutamente, porque la cultura no solo se limita a lo que puede creer la gente, que es tener una afición a un libro o a una música, sino que es toda una dinámica social que compromete un montón de elementos, entre los que pueden resaltarse inclusive la idea de una identidad nacional que pueda cohesionar los elementos dispersos de las diferentes manifestaciones culturales que hay en el entorno, de un territorio, de un país, y que francamente es algo que luego de 200 años de nuestro proceso como república no se consolida de ninguna forma. Por eso te decía, respecto del Lima Gris, y vinculándolo con el hecho de este escenario que encuentran cuando empiezan, digamos, estas argollas, ciertas zonas sociales más o menos burguesas. La extracción de una buena parte de la gente que está en el medio es más o menos popular. Tú mismo eres de San Juan del Urigancho. Radio Lima Gris inclusive se transmite en una radio de San Juan del Urigancho. Claro. Cuéntanos a ver si de repente este conocimiento de esta clase popular te ha llevado también a esta determinación de trascender y de transgredir ese entorno francamente caviarizado que había identificado a la cultura por mucho tiempo. Cuéntanos algo acerca de ello para adentrarnos también en la edición número 20 de la revista. Claro, mira, yo creo que he tenido la oportunidad de vivir varias vidas a la vez de joven, ¿no? He hecho un poco de todo, ¿no? He tratado de acercarme con la realidad más dura. San Juan del Urigancho en realidad es el Perú, ¿no? Cada barrio, cada zona es distinta. Su gente es totalmente diferente a la de otro distrito. Hay de todo, ¿no? Y eso nunca me ha dejado de sorprender hasta ahora. Yo quiero mucho a San Juan del Urigancho, ¿no? O sea, hay un cariño enorme, es por eso que también tú eres testigo que he ido generando una campaña de cine en el barrio, porque creo, precisamente, que con el cine como herramienta también podemos transformar y podemos generar esos sueños que tal vez muchos lo vean como imposible, a los más pequeños, ¿no? Que por primera vez se acercan a un ecran y pueden ver la proyección de una película, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de esos niños que viven comportamientos humanos no tienen la posibilidad económica de pagar la entrada a un cine. Les da la apertura a ver qué otro tipo de vida 7, es 10, posible. 15 soles, ¿no? Imagínate. Pero te digo, el contenido de las películas y del arte en general te ofrece esa posibilidad de vivir otras vidas. Lo que tú decías, esa posibilidad de ser inclusive otro, de ver que otra forma de existir es posible y que eso no está
digamos, Así es. fuera del alcance de sus manos o de sus sueños. Eso es importante, es un buen factor de transformación, por lo Claro, menos individual, para arrancar. yo me he preguntado, ¿por qué esta gente que no tiene dinero no tiene derecho a disfrutar de la cultura? ¿No? O sea, hay una especie de élite, hay una esfera económica que rodea equivocadamente y que se ha apoderado, ¿no? de la cultura, ¿para qué? Para enriquecerse, en realidad. Pero, También, pues ¿por qué no claro. llevar a esa gente, ¿no? También estos productos que existen, el cine, los talleres de escritura. Yo, cuando he tenido la oportunidad de llevar 3 talleres de escritura a San Juan de Lurigancho, yo decía, yo los miraba a los niños y digo, nunca tuve la oportunidad, qué bueno que yo lo tenga, pero yo nunca tuve la oportunidad de que alguien me enseñara por lo menos eso a los 5, 6 o 8 años. Pero ellos lo están teniendo, ¿no? Y se van a acordar siempre, Percy, y eso es importante, ¿no? O regalarles libros, o ver el teatro en las calles, o las danzas, o contarles una historia misma, ¿no? Porque los cuentacuentos también son como estos seres especiales que te hacen soñar con la palabra, ¿no? Y todas esas cosas que van sucediendo y se van juntando en el barrio, sin duda genera una transformación, ¿no? Ahora hablar de San Juan de Lurigancho, sin duda es hablar también de Lima Gris. Mucha gente, y yo he recibido comentarios de todo tipo, que cree que Lima Gris era de otro distrito, de una universidad caviar, ¿no? Pero no, Lima Pero Gris eso estaría sale de San hablando un Juan de poco mal Lurigancho, de del un grupo medio, ¿no? de Por gente otro de San Juan lado, de ¿no? Por Lurigancho. buscarle tres pies al gato. Oye, Edwin, ¿pero acaso se está No, pero cocinando una candidatura incidental de Cabello a alguna plaza en San Juan de Lurigancho? no, ¿Qué mucho cosa se problema. espera Yo, próximamente? yo siempre, Coming soon. Mira, no, podría ser trabajar. cabelero, ¿ah? No, no, Fíjate no, lo no, que no. pasaba en San Juan de Lurigancho, que tú bien dices, es como una representación compendiada o condensada del Perú, ¿no? Porque agarra, por ejemplo, de las primeras cuadras, ¿no? De la urbanización Zárate, tienen toda una idiosincrasia que es la entrada, ¿no? Y luego te vas Claro, hasta Bayóvar, pasas por Las Flores, entras a La Guairona, tantas zonas y sitios que tienen representaciones y manifestaciones también dependiendo de exacto. la extracción de los migrantes que llegaban a esas zonas. Porque es Sí, diferente pues, tener unos domicilios donde te estoy diciendo, ¿no? En Zárate, y luego estás por Las Flores, o te vas a los jardines, y luego estás al fondo, como yéndote a Portón, terminas saliendo a Jicamarca. Deberían hacerse más estudios sobre esta representación de San Juan del Urigancho. Es como una ventana claro, fenomenológica del Perú. El claro, Perú mira, puesto en una muestra más reducida y compendiada. con Interesante. Dime, 1.200.000 habitantes, ¿no? 1.200.000 por otro habitantes. lado. Pasando el portón, en Jicamarca hay un mercado, ¿no? Un mercado grande. No sé si has tenido la oportunidad de ir. No, hasta ahí no. Una de las veces que he visitado ese mercado, una de las veces que he visitado ese mercado, me sorprendió encontrar una librería ambulante. Un En el señor que mercado, fíjate. vendía, sí, al fondo, o sea, pasando el portón, ya en Quicamarca, una librería que un señor vendía libros usados y libros nuevos, ¿no? Y te juro que quedó pendiente una entrevista, o sea, es un personaje, sino cómo llegó o cómo se le metió esa idea de llevar libros hasta un mercado donde la gente está preocupada en comprar papa y verduras, ¿no? Una cosa así. Pero él está en medio de todo eso, ¿no? Y me imagino que tiene su público también, porque el público está en todos lados. Por más que mucha gente piensa que esa gente no lee, ¿no? Con ese tono de desprecio, ¿no? Que siempre dice, esa gente ni siquiera sabe lo que es un libro, Claro. ¿no? Y yo me río muchas veces de eso porque, por ejemplo, en mi experiencia misma, que yo soy, digamos, de barrio, me he reído de toda esa gente siempre porque yo he tenido la oportunidad por cuenta propia de conocer y llegar a biblioteca, de viajar. Una de las cosas también que ayuda bastante, Percy, para que se te destape un poco la cabeza, es Lo internacional. salir del país y viajar, ¿no? Eso Sí, quería viajar, salir del preguntártelo. país. Antes de que yo sé a dónde vas, y te lo quiero porque lo conozco. Te digo, Edwin, tú ya tenías esta caracterización antes de tu viaje a la Argentina y a tu permanencia de varios años en Azul, o la terminaste de redondear en la Argentina, donde también hay otro tipo o hay otros modos de enfrentarse a la realidad, ¿no? La gran pasión de los argentinos. No sé, Sí. cuéntanos. Yo,
yo creo que como por lo segundo, ¿no? Terminó de darse Ya, forma, porque acá en el Perú, en Lima sobre todo, buscaba esos espacios donde se respire desde que entras ese ambiente de cultura, donde la gente hable de libros, donde la gente hable de cine, donde la gente discuta, ¿no? Obviamente alturadamente, ideas, bueno, ¿no? con Donde la gente quiera inteligencia, ¿no? compartir, Que es donde la gente sepa lo más conversar, escaso a veces en ¿no? esos medios. Obviamente, Claro. obviamente, ¿no? Y bueno, llego a los 17 años a Argentina, ¿no? Una especie de, para esa época todavía parecía el país europeo dentro de Sudamérica, pues, ¿no? Pero no me quedo en la capital, no me quedo en el, digamos, en el propio Buenos Aires, sino me voy a unos Azul. 400 kilómetros, ¿no? De la capital a la ciudad de Azul. Y Azul me sorprende, pues, ¿no? Azul es sorprendente porque es una pequeña ciudad que tiene una riqueza no solamente cultural, sino en historia y también tiene una riqueza económica bastante curiosa. Una de las cosas que cuando yo recorría sus calles para una ciudad tan pequeña, decía, ¿por qué existen tantos bancos internacionales aquí? Y con el tiempo me di la respuesta, ¿no? Encontré la respuesta que Azul era una de las 3 ciudades más ricas de la Argentina, donde vivían las familias más ricas de Argentina, ¿no? Y bueno, ahí también pude conocer mucha gente interesante. Yo he tenido la suerte, creo, siempre digo agradezco, de conocer gente interesante. ¿Y qué me acerca más a la cultura popular argentina? ¿Qué me acerca más al barrio? Qué me hace más conocido en Azul? Es el fútbol, curiosamente, ¿no? Llego a jugar fútbol en un club allá y bueno, y empecé a conocer, digamos, otros grupos, ¿no? Un poco salí de donde normalmente paraba y empecé a visitar y a compartir almuerzos, porque hay una costumbre muy bonita que acá no se tiene, ¿no? La gente así no te conozca y si te ha visto por una primera vez, te invita a su casa a almorzar o a tomar el mate, a conversar, ¿no? Y esas cosas, digamos, fueron generando en mí una especie de mundo paralelo, ¿no? Un mundo soñado, ¿no? Otra de las cosas que también recuerdo de la llegada de Azul por primera vez es que los extraños te saludaban, Percy, ¿no? O sea, la gente que no te conocía te saludaba, había educación, o sea, todavía se arrastraba esa educación de, digamos, de la gente de tercera Estamos edad, hablando de ¿no? fines de los años 90, por lo menos. Claro, claro, 94, Ah, 94, 95, 95, ¿no? Sí, 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 sí. Pero tú ahí, sabes que ahí, en los últimos 20 años Argentina también ha sufrido, digamos, una sí, especie de claro, ahondamiento en sus peores sí. manifestaciones. Pero sí, a eso Es algo súmale, pues, tan, ¿no? tan terrible, pero parte también algo de ahí. Quería A matizar un eso, hecho. Tú sabes que sí, en la Argentina la educación pública superior tiene condiciones que no hay acá, sí, porque así uno es, puede ir inclusive no solo como alumno libre a cualquier universidad, sino, y no te ponen tantas restricciones así como es. acá que te dicen, no, que saca un pase, que a dónde vas, ridiculez y media, sino que puedes inscribirte inclusive en las carreras y si Ajá, luego se ve que ya no rindes, te retiras, pero puedes sí, acceder a ellas. sí, Acá es toda una odisea que la gente llegue a participar, digamos, del medio académico. Además que sí, cómo sí. está el medio académico ahora mismo, que también parece encapsulado en una burbuja que no tiene cuánto acabar. Claro. Adelante, Will. No, quería agregar algo más lejos de eso. Este encuentro con ese país es su música, ¿no? El rock argentino, la literatura argentina, ¿no? El sentido crítico del propio argentino, ¿no? Que no se queda callado, ¿no? Claro. Todo eso, digamos, toda esa atmósfera generó en mí, digamos, un avance acelerado de lo que buscaba, ¿no? Porque yo tenía una idea en sí, desde que estaba en el colegio ya cuando me preguntaban qué quería hacer, yo decía periodista. ¿No? Nadie en mi familia se ha dedicado a eso, pero yo soltaba, ¿no? Por intuición, no sé, que quería ser periodista, quería dedicarme al periodismo, ¿no? Y fue así como se fue construyendo un poco mis inquietudes, ¿no? Y llego a conocer personajes bastante interesantes de todos los sectores de la cultura argentina, ¿no? Eso también ayuda bastante, creo. Pero te fijas cómo en la misma Argentina hubo en esos momentos del siglo XX cuando se estaba desarrollando la propuesta de Borges y de toda la gente, digamos, que estaban en un medio más,
digamos, nutrido de manifestaciones de la alta cultura. Tenías a un personaje como Roberto Ar, que escribía, digamos, contra viento y marea de las formas que podía, que hizo una obra, digamos, interesante, ¿no? Sé que tú eres un admirador de Art, en algún momento inclusive la revista estuvo dedicada a un episodio de Art. Te comento eso para adentrarnos, porque ya nos quedan pocos minutos acerca de la edición 20 del Lima Gris. Sé que mañana la van a presentar, todo lo demás. A ver, coméntanos algo acerca de estos logros, siempre Bueno, con el compromiso de poder retomar esta conversación más adelante, ¿no? Adelante. claro, bueno, esta edición impresa era necesaria a pesar de lo complicado que ha sido este año. ¿Por qué? Porque queríamos dejar como una especie de lectura de lo que ha pasado en el Perú y sobre todo en los espacios culturales, ¿no? Esta transformación de los eventos físicos a lo digital, digamos, de este proceso también del caso Richard Swing, porque en la revista, en esta edición, ¿no? Cuento lo que nunca escribí, relato lo que ha sido el proceso de investigación del caso Richard Swing, cómo llego al caso y lo que se va presentando, ¿no? Y lo que me ha pasado, porque hay cosas que la gente no sabe, ¿no? Uno ha tenido que caminar con cuidado. ¿Por qué? Porque es, digamos, un tema que al final termina vinculando al propio expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Hay cosas bastante curiosas, ¿no? que cuento en esta edición y que de alguna manera sirve, repito, para dejar una especie de registro de lo que ha sido el 2020, ¿no? De igual forma, Eloy Jauregui, con un texto que se titula Asfixias, menciona esos días de pandemia y de sufrimiento, porque Jauregui fue una de las personas que Estuvo sufrió, afectado, ¿no? Claro. estuvo mal, ¿no? Y casi moribundo seguía escribiendo, y lo cuenta acá, de la misma forma. Hay una especie de celebración por el centenario de Federico Fellini, ¿no? A nosotros nos gusta el buen cine y siempre vamos a tratar de resaltar y recordar a los grandes cineastas que ha tenido no solamente Italia, sino el mundo, ¿no? Claro. Bueno, y así hay textos distintos, ¿no? Variados. Y hay otra entrevista que también tuve la oportunidad de hacerle al doctor Federico Kaufmann-Doy, hace más de medio año, pero lamentablemente que no se pudo publicar, ¿no? Por todo lo que pasó. Pero al final, una larga entrevista que lo fui a visitar a su casa, al doctor Kaufmann-Doy, y bueno, Kaufmann-Doy para alguien de nuestra edad, lo estudiábamos en el colegio, en secundaria, ¿no? Y estar con Claro. él compartiendo de su propio testimonio algunas aventuras que ha tenido, fue una grata conversación, ¿no? Así también hay un texto de Joe Guzmán sobre Churata, súper interesante, y para recordar también lo que es, digamos, esas voces que por mucho tiempo estuvieron pues, excluidas, ¿no? De la No. literatura oficial, ¿no? Hasta Y ahora con están una propuesta tan compleja y totalizante como la de Churata, que no se Así limitaba es. pues a escribir versitos. Y muy bien que lo menciones a Guzmán, que está teniendo una participación muy intensiva en Lima Gris. He visto varios artículos Sí, literarios. Es trujillano Guzmán. sí, de Trujillo. Un saludo Interesante esa para... desconcentración No, del medio. igual de Arequipa también nos acompaña en este número Orlando Maceira Guillén, ¿no? Bueno, Ya, también muy bien. escritor. Y de Cusco tenemos a Pavel Ugarte, que nos habla sobre Tupac Amaru y esta rebelión que de alguna forma en Cusco no se va a celebrar solo el bicentenario, sino son 400 años, ¿no? Tú sabes de que el Cusco es una especie de un Perú aparte, ¿no? Con, Está con, también un poco subido en una fantasía por lo que todo lo que corresponde al periodo prehispánico, pero sin lugar a dudas es uno de los puntos importantes donde hubo manifestaciones culturales de primer orden, como también las hubo exacto. en otros lugares del país, ¿no? Exacto, Claro, ¿no? muy bien. Bueno, para cerrar, también hay un texto sobre el caso del Hotel Sheraton, este hotel construido en una zona que no tuvo que Intangible. ser construido intangible, ¿no? Y que Sí, sí. lamentablemente ahora los funcionarios del Ministerio de Cultura no quieren demoler, ¿no? Este es un texto de Tika Lauser, una abogada del Cusco también, y así tratamos de un poco, como bien mencionabas, recoger distintas miradas, distintas voces, ¿no? De la misma forma, este es un estudio, un avance en el estudio del escritor Luis Fernando Cueto, que ahora está residiendo
entre Madrid y Alemania, ¿no? Pero también nos mandó un texto sobre el narrador de los ríos profundos, ¿no? Donde habla de algunas cosas bastante interesantes de José María Argueda, ¿no? Bueno, Percy, eso es un poco, digamos, lo que se puede encontrar en esta edición, ¿no? Perfecto. Mañana van a hacer la presentación, ¿a qué hora? Creo que a las 6. Mañana comenzamos 6:30, ¿no? 6:30 con la Ya, perfecto. presentación. Va a estar, nos va a acompañar Eloy Jauregui, Rodolfo Ibarra, Luis Felipe Alpaca, Gabriel Rimache Cialer y el que habla, ¿no? Perfecto. Entonces ya están todos enterados. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Seguimos en contacto. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Ya hasta la próxima semana. Nos vemos en Libertad Bajo Palabra. Avanti Popolo. Nos vemos.